Hola, buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. El día de hoy vamos a tener ya nuestra segunda sesión de nuestra asignatura de evaluación de proyectos de inversión. Vamos a ver un video muy interesante que espero que a ti te guste y obviamente espero tus comentarios en nuestra clase. ¿Sale? Vamos, permíteme tantito y iniciamos, ¿no? Ok. Bien. Bueno, te comentaba que el día de hoy vamos a hablar de los estudios de inversión de nuestra asignatura, obviamente, evaluación de proyectos de inversión. Entonces, fíjate, primero vamos a considerar cuáles son las partes generales de la evaluación de proyectos. Algo muy interesante, muchachos, es que aunque cada estudio de inversión es único y distinto a todos los demás, podemos considerar una metodología que se aplica en cada uno de ellos y tiene la particularidad de poder adaptarse a cualquier tipo de proyecto. ¿Sí me explico? O sea, todos los proyectos de inversión son diferentes, pero sí podemos utilizar una metodología determinada de forma muy general. ¿Sale? Algo muy importante, sin embargo, el estudio no decide por sí mismo, sino que provee las bases para decidir. Esto es fundamental, ya que hay situaciones de tipo intangible para los cuales no hay técnicas de evaluación, y esto hace que la mayoría de los problemas cotidianos, que la decisión final la tome una persona, ¿sale? Y obviamente no la metodología. Obviamente esto, a pesar de que se puede aplicarse de manera generalizada, ¿sí me explico? O sea, el método lo podemos aplicar de forma muy general, pero a final de cuentas, quien va a tomar la decisión es la persona, ¿estás de acuerdo? Y hay situaciones intangibles que no vamos a poder considerar, ¿sí? Imprevistos. Bueno, la estructura general de la metodología de la evaluación de proyectos la podemos representar de la siguiente manera, ¿sale? Obviamente vamos a definir objetivos de nuestro proyecto, vamos a hacer análisis de mercado, vamos a hacer un análisis técnico operativo, también obviamente vamos a tener que hacer un análisis económico financiero y por último el análisis socioeconómico. Eso también es fundamental. En todas estas situaciones siempre debe de haber una retroalimentación. ¿Por qué? Pues porque obviamente cada uno de estos pasos o cada una de esas etapas, pues obviamente nos va a arrojar ciertos resultados que obviamente vamos a tener que ir contrastando con la realidad. ¿Sale? Bueno, podemos distinguir tres niveles de profundidad en un estudio de evaluación de proyectos. Primero, en la parte fundamental, tenemos que tener una idea del proyecto. ¿Estás de acuerdo? Partimos de esa idea del proyecto y obviamente pasamos a hacer el análisis del entorno. Eso es algo muy importante, el análisis del entorno. Detección, vamos a hacer una detección de necesidades, porque si vamos a ofrecer un producto o un servicio, tenemos que saber primero qué necesidades tienen nuestros clientes. Vamos a hacer un análisis de oportunidades para satisfacer esas necesidades. Esa sería como en la parte del perfil o gran visión. En la parte de la factibilidad o del anteproyecto, vamos a tener que definir la parte conceptual del proyecto. ¿Sí? Vamos a hacer un estudio del proyecto, vamos a hacer su evaluación y vamos a, obviamente, a emitir una decisión sobre el mismo. Y por último, pues obviamente vamos a realizar el proyecto, ¿sale? Todas estas partes vamos a tener que considerar en nuestro proyecto de inversión. Cuando estamos hablando de la inducción y el marco de desarrollo, decíamos que vamos a partir del desarrollo de la introducción. ¿Qué significa eso de la introducción? Pues vamos a hacer una breve reseña histórica del desarrollo y los usos del producto al cual queremos nosotros abocarnos, ¿no? Vamos a ver cuáles son esos factores relevantes que influyen directamente en el consumo, ¿sale? Ahora, vamos a tener, como segunda parte, como segundo punto, vamos a tener que ver los antecedentes del estudio. Obviamente, ¿dónde se va a efectuar el estudio? Debe haber una situación, o sea, de dónde lo vamos a situar. ¿Cuáles son las condiciones económicas y sociales para que nosotros podamos decir que ese proyecto va a ser válido? Claro. Y obviamente debe de ser así, básicamente, debe de ser claro y obviamente proponerlo para emprender, ¿sale? Ahora, algo muy importante, tenemos que especificar
cuáles son los objetivos del estudio y del proyecto. Obviamente los primeros deben de ser básicamente 3, a saber, tenemos que verificar que existe un mercado potencial insatisfecho y que es viable producir el producto. 2, demostrar que tecnológicamente es posible producirlo. Y por último, demostrar que económicamente es rentable llevar a cabo su realización. ¿Sale? Ahora, cuando nosotros estamos hablando del estudio de mercado, nosotros vamos a cuantificar. ¿Qué vamos a cuantificar? Principalmente la demanda y la oferta. Y para ello vamos a hacer un análisis de precios y estudios de comercialización, un análisis de benchmarking. Si te das cuenta, en el recuadro dice el estudio de mercado, obviamente vamos a hablar del producto, de la demanda de ese producto, del precio del producto, porque obviamente ese producto ya existe en el mercado y nosotros a lo mejor vamos a competir. ¿Cuáles serían sus canales de comercialización? ¿Cuál sería el mercado potencial de este producto y cuál sería nuestra oferta para ese mercado? ¿Sale? En el estudio técnico, nosotros lo podríamos dividir en las siguientes 4 partes. 1, en la determinación del tamaño óptimo de nuestra planta o de nuestro negocio. En la determinación de la localización óptima. Obviamente vamos a hacer una ingeniería de proyecto y el análisis administrativo. Cuando nosotros estamos hablando del estudio técnico, estamos hablando, lo comentaba, del tamaño del mismo, del proyecto, de las variables, de la demanda, de la capacidad tecnológica, de los insumos disponibles que vamos a tener. Cuando estamos hablando de la localización del proyecto, pues obviamente vamos a considerar variables como la macrolocalización y la microlocalización. Esto es algo fundamental. Y en el proceso productivo, pues obviamente vamos a hablar de la transformación de la materia prima en ciertos insumos, ¿no? Que obviamente nos van a ayudar a producir nuestro producto. Vamos a identificar, obviamente, y vamos a presentar los requerimientos necesarios, obviamente, para bienes y servicios que nosotros queremos producir. ¿Sale? Cuando estamos hablando del estudio económico, este estudio sirve de base para la siguiente etapa, que es la evaluación económica, que es la fundamental, que es la determinación de la tasa de rendimiento. Eso es algo muy importante. Tenemos que evaluar cuál es nuestra tasa de rendimiento de nuestro proyecto, y obviamente cuál es la mínima aceptable. Y obviamente calcular también los flujos netos de efectivo que tendríamos. Entonces, en el estudio económico, nosotros vamos a considerar ciertas variables como el costo de la inversión. Obviamente estamos hablando de inversión inicial y capital de trabajo. ¿Cuál sería la estructura de los costos y gastos que tendríamos? Que serían los costos de producción. ¿Qué estructura de resultados nos daría? O sea, el flujo neto de efectivo. ¿Y cuáles serían nuestras fuentes principales de financiamiento? O sea, ¿con qué recursos vamos a contar? ¿Sale? Ahora, en esta situación de la evaluación económica, vamos a describir los métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, que son principalmente la tasa interna del rendimiento, el famoso TIR, y el valor presente neto, ¿no? ¿Sale? Esas son las fundamentales. Y obviamente se anotarán las limitaciones de su aplicación y obviamente comparar estos métodos con los parte contable de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo y obviamente en la práctica. Esta parte va a ser muy importante, pues es la que al final permite decidir si se va a implantar o no nuestro proyecto. Bueno, pues jóvenes, muchísimas gracias y nos vemos en nuestra clase. Muy amables.